Todo comenzó como un simple viaje. Yo tenía 16 años, y mi tío Sam me había invitado a un campamento de fin de semana en lo profundo de los bosques de Wyoming. Él era de esas personas que sabían todo sobre supervivencia, cómo montar una tienda, cocinar sobre una fogata y rastrear huellas de animales. Lo admiraba por eso y pensé que podría aprender un par de cosas sobre la vida al aire libre. Conducimos durante varias horas en su vieja camioneta, que parecía que se desarmaría con cada bache. El plan era acampar cerca de un arroyo aislado al que había ido años atrás, sin señal de celular ni senderos marcados, solo naturaleza pura. Al dejar el camino de tierra y comenzar a caminar hacia el lugar, el mundo se volvió más silencioso. Incluso el viento parecía amortiguado por el espeso dosel de pinos y abetos. Cuando llegamos, el arroyo parecía tranquilo, con agua tan clara que se podían ver las piedras lisas bajo la superficie. Montamos el campamento a unos metros de distancia. Mi tío me entregó un hacha y me pidió que recogiera leña mientras él preparaba el lugar. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, la temperatura bajó rápidamente. Para cuando encendimos la fogata, el bosque ya estaba oscuro. Las estrellas salpicaban el cielo, y el único sonido era el suave murmullo del arroyo. Asamos unas salchichas, comimos en silencio y miramos las llamas. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. Una extraña sensación, como si alguien nos estuviera observando. No dije nada, pensando que eran solo nervios. Después de todo, no estaba acostumbrado a estar tan lejos de la civilización. Sin embargo, no podía evitar mirar por encima de mi hombro, intentando ver entre los árboles. Mi tío no parecía notar nada extraño. Nos fuimos a dormir temprano, cada uno en su propia tienda. Me acosté escuchando el bosque, tratando de identificar los sonidos familiares de la naturaleza. Grillos, el ocasional crujir de hojas. Pero había algo más. Algo tenue, un sonido suave y distante, casi como si alguien estuviera llamando. Al principio pensé que podría ser otro campista, pero ¿quién estaría tan lejos en el bosque? El sonido volvió, más claro esta vez. Era una voz, pero no tenía sentido. Las palabras estaban distorsionadas, como si alguien hablara un idioma que no entendía. Me congelé, esforzándome por escuchar. La voz sonaba más cercana ahora, serpenteando entre los árboles. Luego se detuvo. Pasé los siguientes minutos con el corazón latiendo con fuerza, atento a cada ruido. Me dije a mí mismo que no era nada, tal vez el viento jugando trucos. Finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, mi tío actuó como si todo fuera normal. Preparó el desayuno sobre el fuego, haciendo bromas sobre lo perezoso que era por dormir tanto. No mencioné la voz, tal vez la había imaginado. Pasamos el día caminando y pescando y por un tiempo me olvidé de la noche anterior. Al regresar al campamento me sentí más relajado. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Esa noche la sensación volvió. Comenzó con la misma inquietud, la sensación de que no estábamos solos. El bosque parecía demasiado silencioso, como si contuviera la respiración. Me descubrí mirando hacia los árboles, esperando ver algo o alguien observándonos. Cuando nos fuimos a dormir no pude conciliar el sueño. La voz volvió, tenue al principio, pero haciéndose más fuerte. Esta vez sonaba más cercana, más clara. Estaba imitando la voz de mi tío. «¡Ayuda!», llamaba con un tono desigual, como si luchara por formar las palabras. «¡Ayúdame!». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que mi tío estaba en su tienda a pocos metros de distancia. Pero esa voz era idéntica a la suya, excepto por un extraño matiz distorsionado. Abrí la cremallera de mi tienda lo suficiente para mirar afuera. El fuego se había reducido a brasas, emitiendo un tenue resplandor rojo. Más allá de eso, los árboles estaban sumidos en una oscuridad impenetrable, y entonces lo vi. Una figura emergió de la penumbra, alta y delgada. Al principio pensé que era mi tío, pero la forma en que se movía estaba mal, espasmódica, casi antinatural. Dio un paso más hacia la luz del fuego, y me di cuenta de que no era él. Su cuerpo parecía humano, pero las proporciones estaban equivocadas. Los brazos eran demasiado largos, los hombros demasiado estrechos, y su rostro, no sé cómo describirlo. Era como si alguien hubiera intentado copiar un rostro humano, pero hubiera fallado. La voz volvió a llamar, distorsionada. «¡Ayúdame!». Me agaché de nuevo dentro de mi tienda, con el corazón latiendo con fuerza. Mi mente intentaba encontrarle sentido a lo que había visto. ¿Era un animal? ¿Una persona haciendo una broma cruel?
No lo sabía. La voz se escuchó de nuevo, más fuerte ahora. «Ayúdame». Escuché el sonido de la cremallera de la tienda de mi tío. Él debía haberse despertado. Permanecí completamente inmóvil escuchando mientras salía. «¿Qué diablos?», murmuró su voz tranquila, típica de él. Luego, silencio. Quise llamarlo, pero el miedo me paralizó. Pasaron minutos, y lo único que se escuchaba era el arroyo. Finalmente oí sus pasos regresar. «Vuelve a dormir», dijo con voz baja. A la mañana siguiente mi tío estaba callado. No mencionó nada sobre la noche anterior, y yo tampoco lo hice. Empacamos el campamento y comenzamos la larga caminata de regreso a la camioneta. No fue hasta que estábamos a mitad de camino que habló. «No le cuentes a nadie sobre esto», dijo, con la mirada fija en el camino. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dudó apretando con fuerza el volante. «Hay cosas en estos bosques que no quieren ser encontradas. Si escuchas algo, si ves algo, sigue caminando. ¿Entendido?». Asentí con la boca seca. No hablamos durante el resto del viaje. No he vuelto a acampar desde entonces. A veces, tarde en la noche, pienso en esa cosa en el bosque, en cómo trató de imitar la voz de mi tío, en cómo nos observaba desde las sombras. No sé qué era, y no quiero saberlo, pero sé una cosa. Hay lugares que no están hechos para ser explorados, y cosas que no están hechas para ser entendidas. Y si alguna vez te encuentras en lo profundo del bosque, lejos de cualquier persona o cosa, y escuchas una voz llamándote, no respondas. El aire era frío y limpio cuando llegué al claro en medio del bosque. Había sido una decisión de último minuto ir de campamento solo. Necesitaba algo de soledad, alejarme del ruido asfixiante de la ciudad. Aunque no era mi primera vez acampando, sí lo era en esta área en particular. El bosque era denso, con árboles que se alzaban imponentes, sus ramas desnudas arañando el cielo como manos esqueléticas. Elegí un lugar cerca de un pequeño arroyo, donde el murmullo del agua ofrecía una sensación de paz. Era tarde por la tarde cuando armé mi tienda y recogí leña. El sol ya comenzaba a hundirse, proyectando largas sombras a través de los árboles. Me repetía a mí mismo que no tenía nada que temer. Había revisado el clima, empacado suficientes provisiones y llevaba un mapa y una brújula. Se suponía que sería una noche tranquila, solo yo y el bosque. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, el bosque cobró vida con sonidos, grillos cantando, hojas crujiendo y aullidos lejanos que resonaban débilmente. Me senté junto al fuego, comiendo una comida sencilla de frijoles enlatados y pan, disfrutando del calor de las llamas. La luz del fuego parpadeaba contra los árboles, creando sombras en movimiento que jugaban trucos con mis ojos. Traté de ignorar la inquietud que comenzaba a subir por mi espalda. Alrededor de las 9 de la noche, el bosque pareció volverse más silencioso. Los grillos dejaron de cantar y las hojas dejaron de moverse. Era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Traté de concentrarme en el fuego, diciéndome que era solo mi imaginación. Pero entonces lo escuché. Un leve crujido, como el sonido de una rama rompiéndose bajo un pie. Me quedé inmóvil, mirando hacia la oscuridad más allá de la luz del fuego. El sonido volvió, más cerca esta vez. Era deliberado, diferente a los ruidos aleatorios de los animales moviéndose entre los arbustos. Agarré mi linterna y la dirigí hacia donde había escuchado el sonido, pero el haz de luz solo reveló árboles y maleza. Un escalofrío recorrió mi espalda. No me asusto fácilmente, pero había algo en esa quietud que me ponía nervioso. Me dije a mí mismo que probablemente era un venado o un mapache. Después de todo, estaba en su territorio. Intenté ignorarlo y volví al fuego, pero no podía deshacerme de la sensación de que alguien, o algo, me estaba observando. Cerca de la medianoche, lo vi con el rabillo del ojo. Algo se movió en el borde de la luz del fuego. Giré la cabeza rápidamente, pero lo que fuera ya había desaparecido en las sombras. Mi corazón latía con fuerza mientras escaneaba la línea de árboles, moviendo la linterna para cortar la oscuridad. Entonces lo vi, un venado. Al principio sentí una ola de alivio. Su silueta estaba justo más allá del alcance de la luz del fuego, inmóvil, mirándome. Pero algo no estaba bien. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, con parches de pelaje faltantes en sus costados. Sus patas eran anormalmente largas,
doblándose en ángulos extraños mientras permanecía de pie, sin parpadear. Pero fueron los ojos lo que me helaron la sangre. No reflejaban la luz como lo hacen los ojos de la mayoría de los animales. En cambio, parecían absorberla, dos oscuros vacíos que me perforaban con la mirada. Intenté convencerme de que era solo un venado enfermo, tal vez con sarna u otra enfermedad, pero mientras lo observaba, no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba muy mal. Permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, sin moverse, sin hacer ningún sonido. Decidí ahuyentarlo. Agarré una rama del fuego y la agité en el aire, gritando, «¡Vete de aquí!». El venado no se inmutó, no reaccionó en absoluto. Solo permaneció allí mirándome fijamente. Mi pulso se aceleró. Finalmente arrojé la rama en su dirección. La brasa ardiente cayó a unos metros de él, pero el venado no se movió. En cambio, lentamente inclinó la cabeza, como si me estudiara. El movimiento era anormalmente suave, casi mecánico. Retrocedí hacia mi tienda, sin apartar los ojos del venado. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que entrara y cerrara la cremallera. Rápidamente entré a la tienda y cerré la cremallera, pero no podía darle la espalda a aquello que estaba afuera. Me deslicé dentro torpemente, sujetando con fuerza mi linterna. Dentro de la tienda me senté con la linterna en la mano, escuchando atentamente. El bosque estaba nuevamente en silencio, y lo único que se oía era mi respiración entrecortada. Intenté convencerme de que solo era un venado enfermo y extraño. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. Pasaron los minutos, luego las horas. No pude dormir. Manteniendo la linterna apuntando hacia la entrada de la tienda, permanecí en alerta, con mis oídos atentos a cualquier sonido. Cerca de las 3 de la madrugada lo escuché de nuevo, el crujido suave de hojas al ser pisadas. Esta vez estaba más cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras contenía la respiración, esperando. El sonido se detuvo justo afuera de la tienda. Podía oírlo respirar, lento y pesado. No me atreví a moverme. El aire dentro de la tienda se sentía sofocante. Mis manos temblaban mientras apretaba la linterna con todas mis fuerzas. Entonces, algo presionó contra la tela de la tienda. Pude ver su silueta, un rostro largo y delgado, y esas piernas imposiblemente largas. Se inclinó hacia adelante olfateando la tela. Mi estómago se revolvió mientras luchaba contra el impulso de gritar. Aquello permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, antes de retroceder lentamente. Escuché sus pasos volverse más tenues hasta que desaparecieron en el bosque. Aún así, no me moví. Permanecí congelado en mi lugar hasta que la primera luz del amanecer se filtró a través de la tela de la tienda. Cuando finalmente reuní el valor para salir, el claro estaba vacío. La fogata se había reducido a brasas, y el bosque estaba inquietantemente silencioso. Pero entonces vi las huellas. No eran huellas de venado, eran demasiado grandes, demasiado irregulares. El suelo estaba perturbado de una manera que no tenía sentido, como si aquello que había estado allí hubiera arrastrado las piernas o tropezado. Empaqué mi equipo tan rápido como pude, con las manos temblorosas. Ni siquiera me molesté en desayunar, solo quería salir de allí. Mientras caminaba de regreso al inicio del sendero, no podía deshacerme de la sensación de que alguien o algo me estaba observando. Cuando finalmente llegué a mi coche, sentí una ola de alivio inundarme. Tiré mi equipo en el asiento trasero y me subí al vehículo, asegurándome de bloquear las puertas. Arranqué el motor y comencé a conducir alejándome del bosque. Al mirar por el espejo retrovisor lo vi. Allí, al borde del bosque, estaba el venado. Estaba parado exactamente como la noche anterior, inmóvil, mirándome. Pisé el acelerador y no volví a mirar atrás. Desde esa noche no he vuelto a ir de campamento. Me digo a mí mismo que solo era un animal enfermo, que mi mente me jugó una mala pasada en la oscuridad. Pero en el fondo sé que era algo más, algo que no puedo explicar. Y a veces, en las noches más tranquilas, sueño con esos ojos oscuros y vacíos, y despierto con la sensación de que todavía me están observando. Era finales de octubre cuando decidí ir de campamento solo. Siempre había amado estar al aire libre. El aire fresco, el aroma de los pinos y las noches tranquilas eran lo que más disfrutaba. Mis amigos siempre lo encontraban extraño, pero para mí,
La soledad era un placer. Esta vez escogí una zona remota a la que nunca había ido antes. Era un sendero antiguo, sin uso desde hacía años, ubicado en lo profundo del bosque, a poco más de una hora en coche desde la ciudad. Llegué tarde por la tarde, estacioné mi camioneta al borde del bosque y comencé la caminata hacia el lugar que había elegido. Había estudiado el área en un mapa y seleccioné un claro cerca de un pequeño arroyo. Parecía perfecto, lejos del ruido de la civilización. La caminata en sí fue tranquila. Seguí el sendero mientras serpenteaba entre los árboles, el sol descendiendo lentamente, bañando todo con una luz dorada y suave. Cuando llegué al claro, supe que había tomado una buena decisión. Era espacioso, rodeado de árboles densos que le daban una sensación de aislamiento. El arroyo estaba lo suficientemente cerca como para escuchar el suave fluir del agua, y había suficiente terreno plano para montar mi tienda. Rápidamente organicé mi campamento, preparé mis cosas y encendí una pequeña fogata. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, la temperatura descendió rápidamente, y pronto me envolví en una chaqueta mientras miraba las llamas. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Aunque no era raro que las noches fueran silenciosas en la naturaleza, esto se sentía diferente. No había grillos, ni hojas crujiendo, ni siquiera el lejano ulular de un búho. Solo el crepitar del fuego y el suave murmullo del arroyo rompían el silencio. Me sentí incómodo, pero traté de ignorarlo, atribuyéndolo al clima frío. Cené rápidamente y decidí acostarme temprano. La caminata me había dejado cansado, y quería despertarme al amanecer para explorar el área. Apagué el fuego, me metí en la tienda y cerré la cremallera. Mi saco de dormir era cálido y cómodo, y pronto me quedé dormido. Desperté con un sonido. Al principio era tenue, apenas audible por encima del murmullo del arroyo. Un crujido rítmico, como pasos sobre hojas secas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras permanecía inmóvil, esforzándome por escuchar. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. No era constante. A veces había varios pasos rápidos, otras veces largas pausas entre ellos. Me dije a mí mismo que probablemente era un animal, tal vez un venado o un mapache. Pero cuanto más escuchaba, menos convencido estaba. Los animales no caminan así. No se detienen y comienzan como alguien que intenta moverse sigilosamente. Permanecí congelado, con la respiración superficial, mientras los pasos rodeaban mi tienda, crujiendo las hojas justo afuera. Sea lo que fuere, no hacía ningún otro sonido. Ni murmullos, ni olfateos, nada. Solo esos pasos deliberados y arrastrados. Tomé la linterna que había dejado junto a mi saco de dormir y la encendí. El interior de la tienda se iluminó, proyectando sombras en las paredes. Los pasos se detuvieron abruptamente. Por un largo momento, todo quedó en silencio. Justo cuando comenzaba a pensar que se había ido, escuché algo. Una respiración baja y áspera. Estaba cerca, demasiado cerca. Mi pecho se tensó al darme cuenta de que provenía de justo afuera de la delgada tela de la tienda. Reuniendo todo mi valor, llamé. «¿Hola? ¿Quién está ahí?» No hubo respuesta. La respiración continuó por unos segundos más, luego se detuvo. Esperé con cada músculo de mi cuerpo en tensión. De repente el lado de la tienda se hundió ligeramente, como si algo hubiera presionado contra ella. Retrocedí aterrorizado, mi corazón latiendo con fuerza. Apunté la linterna hacia el lugar, pero solo vi la tela de la tienda abultándose ligeramente. Entonces, aquello se retiró. Los pasos se reanudaron, esta vez alejándose de la tienda. Me quedé dentro, demasiado asustado para moverme, hasta que el sonido se desvaneció en la distancia. No dormí el resto de la noche. Cuando finalmente amaneció, abrí la cremallera de la tienda y salí. Al principio el claro parecía normal, pero al mirar más de cerca, noté huellas en la tierra. No eran huellas de botas. Eran extrañas, largas, estrechas e irregulares, como si hubieran sido hechas por alguien caminando de puntillas. Empaqué rápidamente, mis manos temblando. Quería salir de allí lo antes posible. Mientras caminaba de regreso a mi camioneta, no podía dejar de mirar por encima de mi hombro, esperando ver algo siguiéndome. Pero el bosque estaba tan silencioso como la noche anterior. Cuando llegué a la camioneta, tiré mis cosas en el asiento trasero y subí rápidamente, asegurándome de bloquear las puertas. Arranqué el motor y me dirigí hacia el camino de tierra.
Miré por el retrovisor y por un instante creí ver algo de pie al borde de los árboles. Era alto y delgado, con una piel pálida que casi se mezclaba con la luz gris del amanecer. Su rostro estaba en sombras, pero podía sentir su mirada, fría e inquebrantable. Pisé el acelerador, con el corazón a punto de salirse del pecho. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Nunca regresé a ese bosque. Lo que encontré esa noche no es algo que pueda explicar, ni quiero intentarlo. Me digo a mí mismo que fue solo mi imaginación, que las extrañas huellas fueron un truco de la luz. Pero en el fondo sé que no fue así. A veces, tarde por la noche, pienso en el sonido de esos pasos y en la forma en que la tienda se hundió, como si algo me estuviera observando. Y cada vez que lo hago, siento esa misma mirada fría, como si aún estuviera allí esperando, pero nunca miro atrás. Comencé el viaje lleno de expectativas. Un fin de semana a solas en el bosque era justo lo que necesitaba. Empaqué mi tienda, provisiones y mi libro favorito en mi vieja mochila de senderismo. Después de semanas frente a pantallas de computadora y la monotonía de la vida diaria, la idea de desconectarme de todo y estar rodeado únicamente de árboles y silencio me parecía perfecta. El lugar que elegí estaba alejado de los senderos comunes. No era uno de esos campamentos llenos de autocaravanas y niños en bicicletas. Era verdadera naturaleza, a unas 2 horas de caminata desde el inicio del sendero más cercano. Buscaba soledad, y este lugar prometía exactamente eso. La caminata transcurrió sin incidentes. El sol brillaba, el aire era fresco, y el bosque se sentía vivo de una manera que logró calmarme como no lo había hecho en semanas. Los pájaros revoloteaban entre las ramas, y de vez en cuando, una ardilla cruzaba el camino frente a mí. Para cuando llegué al claro donde planeaba acampar, el sol ya había descendido lo suficiente como para proyectar largas sombras entre los árboles. Rápidamente monté mi tienda y recogí leña antes de que oscureciera. A medida que la noche caía, los sonidos del bosque cambiaron. El canto de los pájaros dio paso al chirrido agudo de los grillos, y a lo lejos, un búho ululó suavemente. Encendí una fogata, cociné unos fideos instantáneos y me recosté contra un tronco, contemplando las estrellas. Al principio el silencio era todo lo que había esperado, pero a medida que la noche avanzaba, comenzó a sentirse pesado. No era el tipo de silencio pacífico que anhelaba. Era un silencio que se sentía opresivo, como si cada pequeño sonido estuviera amplificado. El crujido de la fogata, el susurro del viento entre los árboles y el ocasional chasquido de una rama distante parecían más fuertes y cercanos de lo que deberían. Me dije a mí mismo que era mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, no estaba acostumbrado a estar solo en un lugar así. Intenté concentrarme en el libro que había llevado, pero no lograba deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Finalmente decidí irme a dormir. Apagué el fuego y me metí en la tienda, asegurándome de cerrar bien la cremallera. Aunque tenía los ojos cerrados, el bosque no dormía. Los grillos chirriaban y de vez en cuando un crujido en la maleza me recordaba que no estaba completamente solo, aunque la compañía probablemente solo fuera fauna silvestre. En algún momento debí quedarme dormido, porque lo siguiente que recuerdo es despertar de golpe, con una sensación repentina de alerta. Algo había cambiado. Me tomó un momento darme cuenta de qué era. Los grillos habían dejado de chirriar. La noche estaba completamente en silencio. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar. Entonces lo oí. Pasos suaves y deliberados justo afuera de mi tienda. No eran los movimientos rápidos de un animal pequeño ni el golpeteo ligero de un mapache. Estos pasos eran lentos, medidos, como si alguien o algo estuviera cuidando cada pisada para no hacer ruido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras permanecía inmóvil. Cada instinto en mi cuerpo me decía que no me moviera. Los pasos rodearon mi tienda una vez, luego se detuvieron. Pasaron minutos que parecieron horas. No había movimiento ni sonidos, solo ese silencio opresivo. De repente un gruñido bajo y gutural rompió el silencio. No era como el ladrido de un perro o el aullido de un coyote. Era más profundo, más áspero y mucho más cercano de lo que me gustaría. Mi respiración se detuvo por un momento. El gruñido se repitió, más largo esta vez, y escuché el sonido de algo olfateando la tela de la tienda. Intenté convencerme de que era solo un animal, tal vez un perro callejero o un lobo.
Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que algo no cuadraba. Los lobos no suelen vagar tan al sur, y durante la caminata no había visto señales de otros campistas con perros. El gruñido se detuvo abruptamente, y por un momento pensé que aquello se había ido. Pero entonces escuché el sonido inconfundible de garras rascando el suelo, seguido de un leve roce contra la pared de la tienda. Fuera lo que fuese, aún estaba allí, demasiado cerca para mi comodidad. Con manos temblorosas, busqué mi linterna en el bolsillo lateral de mi saco de dormir, tratando de no hacer ruido. Cuando mis dedos finalmente encontraron el frío metal, dudé. Encender la luz podría asustarlo, pero también podría empeorar las cosas. Antes de que pudiera decidir, el gruñido volvió, más fuerte esta vez, acompañado de un ladrido agudo y rasposo que me hizo estremecerme. Mi mano se disparó hacia la cremallera de la tienda, y en un movimiento rápido, la abrí y apunté la linterna hacia afuera. El haz de luz cortó la oscuridad y se detuvo en una figura a pocos metros de distancia. Era un perro, o al menos parecía uno. Algo en él estaba mal. Su pelaje estaba enmarañado y con calvas, dejando al descubierto parches de piel roja y cruda. Sus ojos reflejaban la luz de una manera extraña, casi antinatural, y su cuerpo estaba demacrado, como si no hubiera comido en semanas. Me miraba fijamente, sin parpadear, con los labios levantados, mostrando dientes amarillos y rotos. Por un momento ninguno de los dos se movió. Luego soltó un gruñido y se lanzó hacia adelante, deteniéndose justo antes de la entrada de la tienda. Me arrastré hacia atrás con la linterna temblando en mi mano, mientras el animal rascaba el suelo con movimientos erráticos. Grité con todas mis fuerzas, intentando ahuyentarlo, pero el sonido solo pareció agitarlo aún más. El animal ladró nuevamente, un ladrido agudo y áspero que me hizo estremecer, y comenzó a rodear la tienda. Podía escuchar sus garras raspando el suelo mientras se movía, con un gruñido bajo que no cesaba. Sabía que tenía que hacer algo. Agarré el pequeño hacha que había llevado para cortar leña y con cuidado abrí un poco la cremallera lateral de la tienda. Saqué el brazo y agité el hacha de forma descontrolada, gritando tan fuerte como pude con la esperanza de asustarlo. El perro se detuvo en seco, girando la cabeza bruscamente hacia el movimiento. Mostró los dientes de nuevo, pero esta vez retrocedió ligeramente, como si estuviera dudando sobre atacar. Aprovechando la oportunidad, me lancé fuera de la tienda, blandiendo el hacha y gritando a todo pulmón. El animal retrocedió aún más, sus gruñidos se hicieron más débiles mientras se deslizaba hacia las sombras. Mantuve la linterna enfocada en él hasta que desapareció entre los árboles. Sus ojos brillantes fueron lo último que vi antes de que se desvaneciera por completo. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado junto a la tienda, con el hacha en una mano y la linterna en la otra, sobresaltándome con cada crujido de hojas o chasquido de una rama. Cada sonido me hacía imaginar que volvía. Cuando finalmente amaneció, recogí mi equipo tan rápido como pude y emprendí el camino de regreso al inicio del sendero. El bosque parecía diferente bajo la luz del día, menos amenazante, casi pacífico de nuevo. Pero no podía quitarme la sensación de que alguien, o algo, me estaba observando. Cada tanto miraba por encima de mi hombro, esperando ver esos ojos brillantes mirándome desde entre los arbustos. Pero no había nada, solo el suave susurro del viento entre los árboles. Al llegar a mi coche, lancé mi equipo en el maletero y me subí al asiento del conductor, asegurándome de bloquear las puertas tras de mí. Mientras conducía alejándome por el camino de tierra, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado en el bosque. Tal vez era un perro callejero enfermo, pero la manera en que se movía, la forma en que me observaba, algo no estaba bien. No se sentía como un simple animal. Desde esa noche no he vuelto a acampar. De vez en cuando pienso en lo ocurrido, en el silencio, los gruñidos y la manera en que esos ojos brillantes parecían atravesar la oscuridad. Cada vez que lo hago, me recuerdo a mí mismo que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Sea lo que sea, se quedó en el bosque, donde pertenece, y eso para mí es suficiente.